parte del reportaje de Graciela Villasís. Veamos qué pasó con las dos personas que intervinieron en la fallida compra de Exocets a favor de la Argentina. El reportaje de Carlos Castro. Veamos la segunda parte. Carlos Castro. A los pocos días recibí un telefonema por el que me decían a mí de que qué había pasado con los misiles. Yo le contesté al subdirector de Economía de que yo no tenía nada que ver. Me pidió que tenía que viajar urgentemente, que me presentara al comandante general a explicar. Esa era parte de la historia que comienza a hacerse triste para nosotros, porque los misiles no llegaron. Los misiles nunca fueron embarcados a Lima. Definsa exigía el pago restante, que ascendía a $2.400.000 antes de mandar los misiles. Y los argentinos, en sus 13, querían primero que el material llegara a Lima. El desacuerdo entre las partes terminó por aplastar al Perú, que estaba en medio. Y más precisamente, a los oficiales que ayudaron en la operación secreta. Lo lamentable de esto es que la superioridad en Lima nos echó la culpa tanto a Saravia como a quien en este momento les está hablando, de que nosotros éramos los responsables de la estafa. Era una estafa a ojos vistas porque los misiles nunca se embarcaron. Para entonces, Argentina ya se había rendido ante el poderío inglés y contando más de 700 muertos en sus filas. Las Malvinas volvían a estar bajo el mando británico. El interés por los Exocet obviamente se diluyó. Con este documento se devolvió a Argentina la parte del dinero que no fue invertido y que era materia de controversia. Tras la frustrada operación, vinieron las tristes secuelas para los peruanos. El general José Espinosa y el coronel Osvaldo Saravia pasaron al retiro ese mismo año. Pasaron unos cuantos meses y yo recibo una llamada por la cual me ordenaban de que le comunicara a Saravia que su pase al retiro había quedado sin efecto, lo cual es inconstitucional, por no llamarlo abusivo. De pronto, después de 30 años de servicio, Saravia pasaba de ser un oficial de confianza a quien encomendaban misiones secretas, a ser prácticamente un apestado de quien empezaba a decirse que se había quedado con el dinero de la operación fallida. Por eso decidió establecerse en Washington y no regresar. Era muy factible que yo, si regresaba, para tapar todas estas muestras de ineficacia y estas muestras de incompetencia, me hubieran puesto inclusive en la cárcel. Sin pruebas, sin ninguna posibilidad de defenderme, y es muy posible que hasta mi vida hubiera corrido peligro. La FAP lo tomó como que había abandonado el servicio, porque no cumplí la orden de presentarme en Lima. Me enjuiciaron por abandono de destino y por desobediencia. Me sometieron a un consejo de investigación primero, todo fraudulento, todo fraguado, y no pararon hasta ponerme en el Consejo de Justicia Militar para que me enjuicien, y supongo que lo que querían es que yo vaya a la cárcel. ¿Lo sentenciaron en el Consejo Supremo de Justicia Militar? No, yo quedé sobreseído. Saravia, increíblemente, fue dado de baja por medida disciplinaria y por ende perdió todos sus derechos, incluyendo el servicio de salud. Mi madre murió desamparada. Mi madre no tuvo acceso a la atención médica que necesitaba en un momento de emergencia. Esa atención médica fue negada por la Fuerza Aérea, por el hospital de la Fuerza Aérea, simplemente porque yo no tenía derecho, había perdido mis derechos. No se le niega la atención médica ni a un delincuente. Pero lo hicieron con mi madre, caramba. Pero Washington no resultó nada beneficioso para Saravia. El ex espada de honor de la FAP terminó por trabajar en un grifo, podando árboles y limpiando jardines. Hace unos años inició un proceso judicial en el Perú para reclamar por lo que considera una injusticia y una deshonra militar, su pase al retiro por medida disciplinaria. La respuesta en los tribunales, sin embargo, fue que el caso ya había prescrito y que no había nada que reclamar.
estos hechos que afectan los derechos humanos, como es la dignidad, la honorabilidad de las personas, no prescriben. Por esta razón, llevo ahora el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Las represalias contra el general José Espinosa, ex jefe de Saravia, tampoco se dejaron esperar. Él asegura que fue espiado por teléfono y después de algunos años, ya en el retiro, se le abrió un proceso nada menos que por traición a la patria, infidencia y fraude. Se le acusaba de haber filtrado información confidencial a la revista Caretas, que publicó un artículo sobre esta historia en 1986. Los militares de entonces aseguraban que se había puesto en riesgo no solo la seguridad del Perú y Argentina, sino también la de toda Sudamérica. El caso, por supuesto, fue sobreseído por falta de pruebas. La FAP no pudo presentar una sola evidencia seria. Cuarto Poder intentó recoger la versión de la FAP sobre este caso, pero solo se limitaron a informar que entre sus archivos no había nada de esta operación secreta. 2 carreras militares rotas, 2 honras maltratadas en medio de una historia bélica hasta hoy secreta. La participación peruana en las Malvinas parecía un mito contado solo dentro de los círculos militares, pero hoy, gracias a estos 2 reveladores testimonios, sabemos una verdad innegable. Tal como lo menciona el mismo Carlos Castro en este reportaje, el caso fue visto hace muchos años, fue revelado en el año 86 por la revista Caretas, pero lo novedoso es que los protagonistas nunca se habían atrevido a hablar. Han pasado 27 años y ellos sienten que verdaderamente han sido víctimas de un sistema que los mandó a hacer algo, que les ordenó ser piezas de un complicado tablero de ajedrez y que luego no solo los abandonó, sino que los maltrató. Y en realidad la actualidad de esta historia radica no solo en lo interesante que es, sino en preguntarnos cuántas veces miembros de las Fuerzas Armadas terminan siendo peones utilizados y maltratados por superiores que después no dan la cara. Adicionalmente, creo en este notable reportaje de Carlos Castro se plantea un tema que es fundamental para nuestro país y que tiene que ver con la cultura del secreto que durante tantos años nos ha gobernado. Y es el tema de la desclasificación de las informaciones confidenciales o secretas, cosa que se hace constantemente en los Estados Unidos, pasado un periodo de tiempo de 10, 15, 20 años, el que sea conveniente. Las informaciones secretas se revelan y así se conocen algunos elementos que sirven para que un país maneje su pasado como es debido. En el Perú no tenemos eso, por lo menos no tenemos una ley que funcione eficazmente. Y este tipo de casos deberían conocerse. Han pasado 27 años y es gracias a un reportaje periodístico que se conocen. Debería haber una política de Estado que buscara la transparencia. Hacemos una pausa, regresamos con más en Cuarto Poder.